aprovecho para saludarles, desearles un feliz viernes, un feliz 19 de noviembre. Ya estamos a portas casi terminando este año. Y bueno, hoy vamos a seguir con la lectura de este libro que nos ha convidado, digamos, una serie de lecturas bastante sugerentes, creo yo, que es el libro que bueno, hemos decidido trabajar en primera instancia en nuestro seminario de filosofía y videojuegos. El libro es Bosquejo de una metafísica del videojuego. Lo habíamos dicho, el profesor Joaquín Antonio Ciabra Fraile había escrito este libro como, pues digamos, una especie de tesis doctoral, luego lo adaptó como libro. Eso naturalmente implica una serie de cambios. El libro fue publicado en 2012, hace ya vamos para 10 años casi. No obstante, hay muchas reflexiones que son plenamente vigentes, como algunas de las que habíamos visto, un poco las reflexiones a propósito de la Corea, la tensión entre Corea y arquitectura, por ejemplo, o las relaciones que existen entre las mímesis y la forma mimética de establecer una tipología del videojuego, que fue algo de lo que vimos la vez pasada. En esta sesión vamos a mirar, digamos, el final de esta segunda parte. De esta primera parte, y vamos a acercarnos a la segunda parte. La sesión de hoy va a ser altamente filosófica porque vamos a tener como referentes nada más ni nada menos a nuestro queridísimo, al siempre buen amigo Wittgenstein. Eso quiere decir que pues vamos a tener que hundirnos un poco en los resquicios lógicos de la filosofía. No siempre es fácil, yo no soy un experto en Wittgenstein. Entonces, pues vamos a mirar, ¿no? Tengo ahí a la mano una serie de libros que aspiro y espero de pronto nos sirvan, ¿no? Hemos traído acá de compañía nuestro queridísimo texto de... Dame un segundo, se me fue el texto. Bueno, hemos traído algunos textos que aspiro y espero que nos pudieran servir como de apoyo. El primero de ellos es el de Tomasini Basols, no sé por qué no me lo está mostrando. También hemos traído uno de Anthony Kenny que se llama justamente Wittgenstein, y hemos traído el de la introducción al Tractatus de Wittgenstein. No sé por qué no me los están cogiendo. Ya sé por qué no me los están cogiendo, porque tengo acá un problema con las fuentes. Bueno, no pasa nada, tenemos acá una serie de textos. No obstante, vamos a ceñirnos y a centrarnos en lo que va a decir el autor y en lo que piensa el autor. Entonces, bueno, pues sirve esto como de bienvenida. Vamos entonces a arrancar y pues vamos justamente a trabajar, digamos a revisar un poco lo último que habíamos visto, que era la recapitulación. Y desde ahí pues vamos a saltar rápidamente a nuestra segunda parte, que tiene que ver ya justamente, repito, con una discusión altísimamente filosófica que corresponde a la creación del concepto de juego o mundo como juego, ¿no? Hasta ahora lo habíamos visto en términos de que los videojuegos crean una physis, pero pues ahora vamos a hablar ya propiamente de un concepto de mundo, ¿no? Bueno, hagamos una recapitulación, nos sirve para contextualizarnos con el primer capítulo, digamos la primera gran parte que hemos estado viendo. Hablamos del principio psicagógico con el que terminamos la vez pasada, que se entiende como narrativa. Recordemos que la psicagogía en términos clásicos hace referencia a las estrategias y formas de orientar y de guiar la psique, o sea, el alma, el espíritu, el ánimo, como lo queramos mostrar en la mente. Y en el caso mientras que en el caso del drama ritual era la coreia, donde se daba la presencia de un dios en el danzante, en el cantante, en el artista, ¿sí? Lo habíamos visto que a lo largo del drama medieval, el drama moderno, etcétera, íbamos cambiando un poco las formas, pero en el caso del videojuego entendemos que se trata de la narratividad. Esto, repito, y eso fue lo que vimos en la primera sesión del seminario, hay una tensión, o siempre, desde los Games Studies, o sea, de los estudios de juegos, había una tensión entre lo que es el rol de la narratividad versus el rol del gameplay, ¿no? O sea, como cuál prima, cómo funciona y demás. El profesor Ciabra Fraile apuesta a la narratividad. Él entiende de todas maneras que hay una dimensión del gameplay muy importante, más adelante lo va a decir, pero él insiste en que la narratividad establece un principio psicagógico que incluso en juegos donde prima completamente el gameplay tipo Tetris, tipo Pac-Man,
sean, etcétera, nosotros podemos mediante un ejercicio hermenéutico crear una narratividad que funcione como principio psicagógico, o sea que nos oriente al mundo de juego, ¿no? Habíamos hablado entonces en sentido estricto de tres grandes mímesis, ¿no? La mímesis como construcción, dice él, la mímesis como actuación o imitación, ¿sí? La segunda. Y la tercera mímesis dice que se requiere de un nuevo principio mimético, y acá pues nosotros estaríamos hablando de la mímesis en términos de una creación del mundo, ¿no? Es lo que tengo acá en letras moradas al margen, dice creación mimética del mundo en el videojuego. Y hace referencia un poco a lo que habíamos estado viendo antes a propósito de el juego como microcosmos, ¿no? Entonces leo rápidamente estas citas. Dice: la realización y no ya representación del mundo artístico pasa por la virtualización de las reglas del mundo. Esto ha sido posible gracias a la técnica informática. Sobre este mundo virtual o modelo que podemos interpretar como la realización cumplida de aquello a lo que aspira la mímesis símbolo romántica, se pueden constituir diversas formas miméticas tradicionales. Pero estos principios de la mímesis son reguladores y están en función de la física de las partidas. Los principios constitutivos que toman en cuenta el videojuego como mundo virtual autónomo y no en relación a otro, aquello a lo que imitaría, según este o aquel sentido, se tratarán en la segunda parte. Justamente la sesión anterior terminábamos con... ¿Con qué terminamos? Justamente con esta distinción, una distinción por lo demás kantiana, que tiene que ver con la confrontación entre principios reguladores y principios constitutivos, ¿no? Recordemos que para Kant las ideas de la razón pura son reguladoras porque establecen una especie de límites, ¿sí? O sea, una especie de, recuerdo que hemos utilizado la imagen de bolsas, ¿no? Donde nosotros metemos ahí nuestras ideas, o la síntesis que van a terminar dándole pie a estas ideas, mientras que los principios reguladores, que son propios de la crítica de la razón práctica, constitutivos, que son propios de la crítica de la razón práctica, muestran otra dimensión. Estos principios constitutivos, repito, de la razón práctica, muestran que estos postulados de la razón hacen parte y constituyen la cosa misma, ¿no? Entonces, una cosa es hablar, por ejemplo, de Dios como idea de la razón pura, en la crítica de la razón pura, o sea, establecemos un límite, Dios sería el límite de la comprensión causal, mientras que el concepto de Dios en la crítica de la razón práctica es un principio constitutivo o realmente un postulado, lo dice él, un postulado constitutivo, de tal manera que el mundo moral se constituye a partir de la concepción de bondad divina, etcétera, 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 ¿no? Valdría la pena revisar a Kant. A mí me gusta mucho, hay quienes no, pero a mí me gusta mucho, además creo que vale la pena leer autores que hayan escrito sobre ese tema en español. Manuel García Morente tiene un libro, el autor de ese famoso librito chiquito que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía, que es muy fácil, que se consigue en todas partes y demás. Él tiene un texto que se llama La Filosofía de Kant y es una introducción al pensamiento kantiano. Es muy bueno, yo lo recomiendo. Y no solamente lo recomiendo porque es fácil, es asequible, porque Manuel García Morente fue traductor de Kant, sino porque Manuel García Morente, él se formó como neocantiano en la escuela de Marburgo. Entonces él tiene una conexión directa con la, digamos, cierta tradición kantiana que es valiosa y pues bueno, nosotros podríamos trabajarla ahí. Bien, vamos ya con la segunda parte. Tiene que ver con el apartado lógico, lógica, géneros y mundaneidad virtual. Ahí básicamente está señalada cuál va a ser digamos la temática de nuestro tema. Valga la redundancia, la temática de nuestro tema, la temática de nuestra reunión. Y bueno, pues a partir de ello vamos nosotros a mirar un poco, ¿no? Lo primero que vamos a mirar es, bueno, él hace, como en toda tesis se hace, una recapitulación de lo que hemos visto en la tesis, en las partes pasadas, en este caso como es la segunda parte, pues entonces vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que hicimos en la primera parte. Él dice y resume todas esas 80 páginas que hemos leído, dice que se trata de la mímesis como un proceso de constitución de una fisis virtual. Sí, es una formulación exacta. La fisis virtual que va a generar o va a abrir el mundo del videojuego funciona como una mímesis. Recordamos acá el concepto de mímesis y el concepto de fisis virtual resultan muy potentes y los vamos a tener ahí en cuenta para consideraciones posteriores.
Hace un rápido recorrido, dice que primero trabajaron la triúnica corea, después contrastamos los dos tipos de mimesis de Platón y Aristóteles, posteriormente pasamos a Dante, luego hablamos del drama wagneriano, hablamos del cine y por último hablamos del videojuego. Y llegamos a una idea en la cual nosotros pues habíamos formulado, o bueno, el autor ha formulado un poco la tesis, ¿no? Dice que de algún modo la obra de arte virtual que nosotros ejemplificamos pero no reducimos a el videojuego, hace del sujeto un actor en el sentido teatral. Por eso es que él ha estado utilizando la perspectiva dramática, o sea, el drama griego, la tragedia, el drama medieval, el drama wagneriano, la ópera, etc., para pensar, digamos, para tener un acercamiento a lo que es una especie de metafísica del videojuego. Esto, como lo vamos a ir viendo, de hecho él ya lo ha mostrado, empezó en un plano estético y segunda parte vamos a un plano lógico. Entonces hoy pues vamos a mirar un poco la lógica de la creación de estos mundos virtuales y pues eso va a tener que ver naturalmente con una configuración del lenguaje. Eso lo vamos a mirar más adelante y por eso es que vamos a traer a Wittgenstein a colación. Nos dice entonces que bueno, es una mimesis teatral de segundo grado que no imita meramente las acciones del ser humano, como lo decía Aristóteles, sino las leyes del mundo que posibilitan esas acciones. Y en este sentido, ¿sí?, respecto al propio producto, porque en su funcionamiento quizás el referente sería más bien la arquitectura y no la corella, ¿no? Era la primera discusión que habíamos visto. Recordemos que mientras que en la corella el dios se atraviesa, se encarna, opera a través del danzante, del músico, del cantante, en la arquitectura es más bien un espacio que el hombre abre para el dios, ¿no? Para que el dios haga presencia. Entonces, en este sentido, repito, lo habíamos dicho que habría sido una idea sugerente, ¿sí? Pensar el videojuego como una corella, es decir, que cuando nosotros jugamos realmente hay una especie de divinidad, espíritu, daimon, genio, como lo quieran llamar, que juega a través de nosotros. Sería interesante pensarlo así, pero lo más sensato, reflexiva y filosóficamente hablando, es pensar que se trata de una arquitectura. En este caso, una arquitectura fundada en una programación, en un hardware, software y demás. Y nosotros pues esperamos que acontezca ahí el sentido. Yo insisto, y era una de las preguntas que hablábamos en las primeras sesiones, de si es posible, si sería posible hablar de una dimensión religiosa en el videojuego. O sea, el videojuego, quizás una dimensión religiosa sería complicada, más bien de una dimensión mística en la experiencia de juego. Si el juego abre un espacio a la mística. Digamos que Huizinga en Homo Ludens y demás, y Calois en sus textos, ¿sí?, han trabajado la vinculación entre juego y rito. Nosotros hemos hablado un poco de eso, pero lo volvemos a traer a colación justamente porque hoy en día, en particular en los videojuegos, no es muy clara, ¿no? Y no tiene por qué ser clara, pero a mí no me extrañaría, de hecho yo ya les había contado un par de anécdotas que yo he tenido, que es posible vislumbrar un espacio, si se quiere, o sea, un espacio donde pueda acontecer la experiencia mística en un contexto de juego. ¿Sí? Eso es algo que podría ser discutible. Me imagino que unas sesiones más adelante del seminario, cuando cambiemos de libro, podríamos leer un libro de Susan Campbell, que es no tengo ni idea ya cuál profesión tiene, pero Susan Campbell es una investigadora que se ha dedicado a estudiar el tema de los de la religión en ámbitos digitales, y tiene varios textos dedicados a la religión en el ámbito de los videojuegos. Más adelante, en algún momento, los revisaremos. Bien, dice que entonces así podemos decir que la distancia entre obra de arte tradicional y la obra virtual es la que existe entre técnica y tecnología. Bueno, nos pone un ejemplo muy, muy sensato, que es la comparación entre pintura y videojuego. Una pintura nos representa una determinada escena, unos campesinos, unos árboles, un camino, un fondo montañoso, etc. La tecnología del lienzo no permite sino mostrarlo como dado, o sea, ahí, como algo que ya está ahí precisamente, precisamente la representación. Por su parte,
en un videojuego, esa misma escena no puede presentarse tal cual, porque el jugador tiene que actuar y la escena responder adecuadamente. Podríamos hablar de un campesino o golpearlo, robarle el dinero, bueno, es en plan un poco Grand Theft Auto si se quiere. O recibir de él un encargo, etcétera. Es decir, él ya lo había dicho y hablaba sobre todo con la forma de la primera mímesis cuando hablábamos de la inmersión en términos de interacción. Él lo ha postulado un poco en términos amplios, ahora más adelante lo va a decir en términos estrictos, que un primer rasgo de la esencia del videojuego es la acción. Nosotros diríamos interacción, pero lo entendemos. Todo videojuego es fundamentalmente interactivo, ¿sí? Es decir, el mundo responde de una u otra forma a lo que nosotros hacemos con él, así sea simplemente en términos de respuesta de un movimiento. Y en ese sentido, pues nosotros nos estamos dando cuenta que, a diferencia de la pintura, que no implica una interacción, el videojuego sí lo implica. Hacia unas sesiones habíamos traído a colación el concepto de medios cálidos y medios fríos, o medios calientes, medios fríos, depende de la traducción, que trabajaba McLuhan en su texto El medio es el mensaje, donde él dice que pues hay ciertos medios que son fríos porque no permiten una interacción con el medio, sino que se establece como lo dado, ¿no? Una escultura en ese sentido es más cálida que una pintura, porque si bien una escultura ya está dada, el movimiento que yo puedo hacer en torno a la escultura genera una mayor interacción. Acá tengo a nuestro queridísimo amigo Hefesto, ¿no? Siempre hay que tener un Hefesto a la base. Eso algún día les cuento la historia. Yo de hecho estoy por escribir algún libro. Tengo ya la idea, presenté una conferencia de que Hefesto sería el verdadero dios de la filosofía y no Atenea. Pero bueno, eso es una tesis que voy a sostener después. Yo puedo mirar la estatua y la estatua ya está terminada, pero puedo interactuar de una u otra forma con ella. Puedo girarla, puedo moverla. Esto me genera diría McLuhan, una mayor calidez y en ese sentido una mayor interacción. Una pintura, puedo cambiar el ángulo de visión, pero es un poco menor la interacción que yo puedo tener. En un videojuego la interacción es muchísimo mayor, ¿no? Y por eso decimos, y es la tesis que él nos va a mostrar, que esto funciona en términos de la creación de un espacio lógico. ¿No? Nos lo dice en esos términos la obra misma. En fin, hay que entenderla en términos del espacio lógico en el que se desarrollan estas representaciones. Entonces, pues bueno, cuando vamos a hablar de lo que es un espacio lógico, pues naturalmente va a surgir un referente filosófico de la lógica, y pues va a ser naturalmente Wittgenstein, y ya vamos a mirar por qué digo naturalmente Wittgenstein. Bien, él hace una introducción un poco a esta propuesta de la inclusión de Wittgenstein en este momento de una manera un poco escueta, o sea, sobre todo a propósito del concepto de espacio lógico, para hacer una mediación entre lo que sería el espacio físico y el espacio virtual. Es una idea, es una mediación que a mí me parece muy sensata por lo demás. Y me parece sensata porque no habría mayor razón para contraponer un espacio virtual a un espacio real, llamémoslo así, más que la mera costumbre y la mera usanza de contraponer lo real a lo virtual. Es decir, no necesitamos de unos criterios, de unas condiciones que nos permitan contraponer el espacio físico o real, como lo queramos llamar, a un espacio virtual. Ya lo habíamos mencionado hace un tiempo y yo creo que esto vale la pena seguirlo trabajando. No sé si en algún momento del seminario podríamos hacerlo, no me parecería mal revisar algunos aspectos de la obra de Pierre Levy cuando en su texto ¿Qué es lo virtual? Y él insiste en que lo virtual no es lo opuesto a lo real, sino que lo virtual es lo opuesto a lo presente. Entonces, porque la ausencia también es real. ¿Sí? Entonces, bajo estas consideraciones de Primo Levi, nosotros podríamos entender con mayor astucia, si se quiere, o de comprender de mejor manera la propuesta que hace acá el autor, Seabra Fraile, de mostrar que para pasar de un mundo físico, llamémoslo así, empírico si se quiere, a un mundo de la representación, esta mediación se da por la creación de un espacio lógico. Porque, y esa es la clave,
los espacios representacionales o fruto de una representación tienen un criterio de significación y tienen un criterio de sentido a semejanza de el mundo empírico. Hasta ahora habíamos hablado de mímesis, entonces nosotros podemos decir de una manera muy escueta que todos los mundos virtuales o los mundos de representación mimetizan los criterios de verdad y de realidad del mundo físico. O sea, si las cosas caen para abajo, pues en los mundos virtuales será verosímil si caen para abajo, ¿no? Pero que pueden caer para arriba, ¿no? Ahí está el juego de Gravity, donde realmente uno puede invertir la gravedad y las cosas que caen para arriba. O sea, pues una inversión de gravedad permite justamente eso. Si mantenemos la cámara fija y cambiamos el sentido de gravedad, pues sucede este tipo de cosas, que es lo que pasa, repito, en este juego de Gravity. No obstante, el punto es entender cómo es que funciona este espacio lógico para que no tengamos que ir construyendo mímesis de un juego por juego con lo que sería nuestro mundo empírico, sino que tengamos una especie de metafísica del videojuego, o sea, un aspecto que nos permita establecer un fundamento a partir del cual nosotros podemos hablar acerca de los espacios del juego. Dice que en cuanto al método, más o menos el referente filosófico, dos consideraciones nos llevan a recurrir a Wittgenstein. La primera es su preocupación de Wittgenstein por el problema del lenguaje, su relación con el mundo y la cuestión del sentido en el marco del atomismo lógico. La segunda, las limitaciones que el propio Wittgenstein descubre en este enfoque y le llevan al concepto de juego del lenguaje. O sea, estaríamos acá hablando propiamente de primer Wittgenstein y segundo Wittgenstein respectivamente. Y pues bueno, vamos a mirar justamente a ver cómo funciona esto. Este tránsito desde la forma lógica al juego del lenguaje, y formas de vida y demás, nos parece muy sugerente para estudiar lo que sea entre la representación del espacio y el espacio de representación. Bien, y entonces acá vamos a ponernos altamente filosóficos. Esto se van a dar cuenta que está más subrayado de lo normal, justamente porque hay una serie de ideas importantes en el ámbito de la filosofía que, pues, como filósofo que soy, puedo digamos, me resultan sugerentes y llamativas, y al mismo tiempo hay una serie de compromisos, si se quiere, ontológicos que está adquiriendo el autor respecto a su formulación de un bosquejo, una metafísica del videojuego. Entonces también lo hemos subrayado. Empezamos con la premisa, ¿no? Dice que el problema de la constitución del espacio en el videojuego equivale, traducido a términos subjetivos, al problema de la inmersión del jugador en un mundo virtual. Esta consideración me resulta llamativa porque cambia la idea del espacio de juego como de un referente meramente geométrico. ¿Sí? De un referente geométrico que es como tradicionalmente nosotros entendemos el espacio de juego, en parte porque los motores gráficos con los cuales se hacen los videojuegos entienden al juego de manera geométrica. Las plataformas de Unity y de Unreal 5 lo mostraba, que ahora era capaz de trabajar con más triángulos y una geometría particular y no sé qué. Entonces, pues sí, tiene pleno sentido. Ahora, eso en un motor gráfico no es complicado. Lo que nosotros estamos preguntándonos acá es cómo funciona eso cuando se trata ya de la experiencia de juego. Y me gusta mucho el abordaje que propone él, porque dice que se trata es a partir de la inmersión en el mundo de juego. O sea, vamos a ver, de hecho lo va a decir más adelante, esto tiene un aspecto muy heideggeriano, y es que el mundo no preexiste como cosa en sí independiente. Lo mismo, el mundo del juego no existe como cosa independiente, sino que acontece en la inmersión del jugador en dicho mundo. Alguna vez tomé un curso en el Museo Nacional sobre teoría del videojuego, hace, no sé, 10 años quizás. Fue un curso muy interesante por lo demás. Y en él el profesor nos hacía la siguiente pregunta de si el juego existe con independencia de si es jugado o no. Él nos contaba un poco su experiencia. Él había estudiado diseño de videojuegos en Estados Unidos, una maestría, y había hecho un videojuego muy llamativo. Fue un prototipo, digamos, nunca se comercializó, donde básicamente uno manejaba un gato
Era una especie de era un juego para furros, dirán algunos. Sí, uno encarnaba un gato, pero no un gato animal, sino un gato antropomórfico. Y la idea era que pues había que entrar a un bar. El caso es que uno podía desdoblarse en tantas vidas como tuviera el gato. Si se dice que el gato tiene 9 vidas y uno conservaba con vida las 9 vidas del gato, entonces uno podía, digamos, desdoblarse, mientras que uno con una vida enredaba al portero, pues con otra vida se metía dentro del bar, y con otra vida y con otra vida. Entonces no podía jugar con uno mismo en 9 contextos diferentes. La idea era muy buena. Pues claramente todos dijimos como queremos jugarlo, y él nos dijo sí, lo que pasa es que el juego, pese a que se hizo, nunca se terminó. Y entonces él estaba con la idea de si lo terminaba o no, etcétera, y nos llevó a esta reflexión: si el juego existía con independencia de ser jugado, con independencia de ser jugado. Digamos que, repito, sobre ello hay muchas posturas. Una postura va a considerar que en tanto que el juego es código, y es código que funciona en un hardware, pues ahí está el código y ahí está el hardware. Entonces el juego existe como cosa en sí. Bueno, eso sería de un realismo burdo, pero es una opción, es una opción. Sin embargo, lo que yo pienso, y es un poco la postura que está también mostrando el profesor Ciabra, es que eso no se trata de, o sea, el código del juego con sus diseños, gráficas y demás en un hardware no constituye de suyo un juego, porque la naturaleza propia del juego está metida en la inmersión, ¿no? Eso Gadamer quizás lo explica mejor en términos hermenéuticos, cuando muestra que en el juego se engloba la tensión sujeto-objeto. Pero bueno, ahí lo vamos a ir mirando con calma. Podríamos considerar la inmersión como característica del arte virtual frente a la identificación del arte tradicional, puesto que sus requisitos son distintos. Bueno, yo entiendo que esto es discutible, porque yo creo que también puede haber inmersión en el arte tradicional, una inmersión un poco como lo piensa Schopenhauer en el tercer libro del mundo como voluntad y representación. Es una forma, ¿no? Inmersión como anonadamiento, es decir, cuando mi conciencia se desvanece en medio de la obra de arte y me pierdo en la película de cine que estoy viendo, en el cuadro que estoy contemplando, en la estatua, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de una especie de inmersión, quizás no tanto de interacción, o quizás sí, Yo creo, Novalis, comentando las ideas de Schlegel, Schlegel escribió un texto que se llama Ideas, y Novalis hizo un comentario de él, dice que tiene una tesis bien poderosa que dice: la imaginación es el órgano de la religión. Y naturalmente, bueno, en el contexto del romanticismo, el arte es como el epítome de todo el desarrollo espiritual, y de ahí pues a la unión religiosa no hay sino un paso. Y el Novalis, y en general el romanticismo, pero repito, específicamente Novalis, no ve problemas en que nosotros alcancemos cierto tipo de sentidos y de experiencias místicas a partir de la imaginación. Nosotros tenemos muy por debajeada la imaginación. Para nosotros la imaginación en el mejor de los, digamos, en el mejor de los conceptos, es intuición artística, ¿no? O sea, básicamente es algo para que un artista haga cosas, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos la tenemos, que repito, es quizás la forma más usual, la tenemos un poco a lo Hume. Hume decía que la imaginación, que es muy importante, ¿no? Pero Hume decía que la imaginación llena las lagunas de la experiencia. Entonces, todo aquello que la experiencia no nos puede responder, pues nos lo imaginamos. Pero para Hume es una mala compensación, es decir, en la imaginación ni hay certeza, ni hay conocimiento, hay pegante, hay glue, ¿no? O sea, estamos como para que el sistema no se caiga, lo pegamos con babitas. Esas babitas inteligibles serían la imaginación, que es algo. Kant, en la crítica de la razón pura, también apunta hacia allá. Él, cuando habla del esquematismo trascendental, sobre todo en la primera versión de la crítica, dice que la imaginación es lo que nos permite unir la sensibilidad, o sea, las sensaciones empíricas, con los conceptos del entendimiento.
Claro, el romanticismo se va más allá y decir que la imaginación es el órgano de la religión puede ser exagerado, pero cuando nosotros hablamos de videojuegos nos damos cuenta que necesitamos de una nueva filosofía de la imaginación. Estas dos formas, que por lo demás son muy decimonónicas en sentido estricto del siglo XVIII, ¿sí? Que hacen de la imaginación o una precaria forma de conocimiento o una maravillosa intuición artística, son posturas demasiado extremas y el grueso de los mortales pues no sabemos muy bien. Podemos imaginar una serie de cosas, pero de hecho yo creo que una de las cosas con las que nosotros somos más tímidos es con nuestra propia imaginación. Nosotros usualmente, no voy a decir que nos avergonzamos, pero no solemos transmitir aquello que imaginamos. Nos da pena, en fin. Bueno, es una consideración que está ahí. Yo desde que empecé, desde mi tesis de pregrado, he tenido siempre una latente pregunta sobre el tema de la filosofía de la imaginación. Hay un texto dedicado al tema de María Noel Lafourcade, muy bueno, escrito en los 80s, Filosofía de la Imaginación, muy muy interesante. También está el texto de Mary Warnock, que se llama La Imaginación, también muy lúcido, pero ambos son textos reconstructivos del concepto de imaginación. Quizás el de María Noel Lafourcade sí apunta un poco más y ella lo piensa más en términos de una imaginación al servicio de una emancipación humana. Eso me encanta, me gusta. No obstante, yo creo, repito, la tesis de Novalis me gusta. Yo creo que si nosotros pudiésemos articular la imaginación a una dimensión ontológica y a una dimensión teológica, alcanzaríamos otras esferas de sentido. Lo que pasa es que rápidamente eso, pues, o sea, hablar de imaginación y ontología nos dice, no, pues, solipsismo. Si me imagino que algo es, entonces se decía más. Creo que hay que tomarlo con madurez y, como diría el meme, ustedes no están listos para esta conversación. Bueno, creo que nosotros culturalmente todavía no estamos listos para esta conversación. Pero bueno, dice que más adelante sigue desarrollando un poco esta idea de que el arte virtual implica inmersión y el arte tradicional implica identificación. Dice que no podemos intervenir en el desarrollo de la obra teatral, en la estructura del cuadro, en el discurrir de la sinfonía, sino que nos identificamos con ella, ¿no? A este respecto, la obra de arte tradicional es como un autómata del que solo cabe contemplar cómo funciona. Repito, creo que el concepto de inmersión de él está demasiado metido en términos de interacción. Pero bueno, ahora, en fin. El videojuego, sin embargo, requiere del sujeto para construirse internamente como obra. Aunque el conjunto videojugador funcione en verdad también como un autómata, el videojuego está programado. Esa es la tesis de un texto, de hecho está por acá, denme un segundito y se los muestro. Hay un libro muy, muy sugerente, yo se los recomiendo, de hecho no estaría mal algún día leerlo también acá. Está escrito a manera de parágrafos. Se llama El videojugador. Acá lo tengo en la pantalla. El videojugador, a propósito de la máquina recreativa. Es un texto sugerente y va a sostener justamente esa tesis de que el videojuego, o sea, la unión videojuego-jugador forman un autómata. O sea, una máquina recreativa. Y pues desarrolla todas las consecuencias que ello implica, ¿no? Desde la pérdida de la libertad hasta pues la creación de otro tipo de formas humanas, ¿no? Transhumanismo y todo esto que se pueda. Entonces, bien, sigamos. Denme un segundito. Listo, sigamos entonces acá. Nos dice, nos hace una especie de afirmación, una afirmación interesante. Dice que si entendemos el videojuego tal como viene siendo habitual, como una especie de película interactiva, no sé en qué sentido lo dice, porque creo que sobre todo después de las grandes obras de David Cage, ¿no? Heavy Rain, Detroit Become Human, bueno, esta de Beyond Two Souls. Se ha disparado un poco esta discusión, ¿no? Ya juegos interactivos teníamos muchos, ¿no? El famosísimo Fantasmagoria, el 1, el 2, este tipo de películas interactivas que eran una forma de
de experimentación de los alcances pues de la narrativa y de la dinámica del videojuego, digamos que han puesto como ciertos interrogantes ahí, ¿no? Y algunos hoy en día han considerado que el videojuego necesita su propio medio de expresión. Por ahí hay mucha gente que dice que el videojuego necesita su Ciudadano Kane, ¿no? Recordemos que Ciudadano Kane en el cine fue esa gran obra que mostró que el lenguaje cinematográfico tenía una mayoría de edad, es decir, era autónomo y podía mantenerse por sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Otros dicen que es imposible y que ya no es necesario, o sea, porque es por los propios desarrollos de las dinámicas del videojuego. Pero bueno, él afirma un poco esto, ¿no? Para decirnos que el videojuego, por tanto, más que una obra, es el espacio lógico en el que acontece una obra. Es un mundo virtual. Esa tesis me encantó, está en verde, porque en verde están las ideas que, digamos, que vibran con lo que yo trabajo y que voy a utilizar seguramente en mis próximos papers, investigaciones y artículos. Y ahí está. El videojuego no es una obra, sino es el espacio lógico en el que acontece la obra. En sentido estricto, un videojuego es un mundo en el que acontece una obra, una especie de narratividad. Eso me gusta mucho, me gusta bastante. Es problemático filosóficamente en muchos sentidos. Él va a establecer una respuesta sensata a partir del concepto de espacio lógico y lo va a reconstruir a partir de Wittgenstein, como estamos a punto de mirarlo. Pero repito, bueno, es una apuesta interesante. El videojuego no imita pues las cosas, sino las leyes que rigen los comportamientos de las cosas. Es decir, un videojuego no se crea meramente mediante una mímesis de cosas, sino mediante la mímesis, si se quiere, de los comportamientos de las cosas, es decir, de la regulación de las relaciones. O sea, la mímesis que habría en un videojuego sería en la estructuración de un cosmos. O sea, sería una especie de mimesis cósmica, es decir, estamos imitando la estructuración de un mundo. Y en este sentido, quizás la configuración misma de imitación se difumine para darle paso a la que él ha dicho representación. Pero representación en un sentido wittgensteiniano, que ya vamos a mirar de qué va. El videojuego no imita, ¿sí?, sino que las cosas, sino las leyes que rigen los comportamientos de las cosas, porque lo que importa es que la obra responda a nuestra acción. Y entonces nos surge justamente esta pregunta, que es una pregunta fundamental, ¿no? Y es cómo se determinan internamente en el videojuego las acciones que tienen sentido frente a las que ni siquiera están contempladas como posibilidades. Esta es una pregunta que siempre se hace en el diseño de videojuegos, es decir, ¿qué acciones del jugador tienen sentido? ¿Cuáles son permitidas y cuáles tienen cabida, ¿no? Muchas veces la tarea de los testers justamente es tratar de llevar al extremo y de testear el mundo a ver qué tanto se puede y qué no se puede hacer, en orden de construir una experiencia. Eso lleva mucho tiempo, mucha plata, mucha gente, sin embargo se hace, la manera en cómo se está haciendo y me parece que es una forma valiosa. No obstante, los resultados son maravillosos porque cuando el juego llega al destinatario final, que es el jugador, siempre encontramos formas diferentes de relacionarnos con el juego y con el mundo, ¿no? Y eso es algo que inicialmente para los mismos desarrolladores no estaba pensado, ¿no? Uno puede ver ahorita hay cualquier cantidad de videos de The Legend of Zelda Breath of the Wild, donde uno mira que, pues no sé, el videojuego establece unas dinámicas y unas lógicas, pero al final de cuentas hay una serie de cosas que son posibles. Entonces, si yo logro ganar la suficiente altura y puedo planear de cierta manera y puedo escalar las rocas de cierta manera, puedo hacer caminos que en principio no están pensados para ser transitados, ¿no? Y eso pasa en muchos juegos, ¿no? Sobre todo en los de mundos abiertos es más patente. Él va a seguir, se hace esta pregunta en otros términos, dice, ¿cómo ante determinadas situaciones planteadas en el videojuego sabemos lo que tenemos que hacer y de qué manera hacerlo? Esto es una pregunta clave y lo va a hacer porque la va a repetir en varios momentos. Vamos a dejarla ahí en verde también, ¿sí? Y nos va a mostrar un poco que en la medida en que esto funciona, ¿sí? Nos damos cuenta de que estamos ante un mundo. Valdría la pena revisar
Ahora hago el intento y la tarea de buscar otro texto de Wittgenstein que nos da pie para pensar esto. Pero vamos un poco con las consideraciones de Wittgenstein, que es un poco en lo que nos hemos comprometido hoy, ¿no? Nos dice que, nos pone un ejemplo bueno, dice: en ciertos videojuegos de plataformas una puerta cerrada nos indica que se debe buscar un camino por otro lugar, mientras que en una videoaventura una puerta cerrada señala que hay que buscar una llave para ser abierta. ¿Cómo se constituye este indicar y este señalar? La pregunta no es ingenua, de hecho la pregunta es bastante buena. ¿Cómo se determina en qué se debe hacer en el juego? Ahora, no, es una pregunta, repito, que apunta al espacio lógico, ¿sí? Pensémoslo incluso no en un mundo de juego, pensémoslo en nuestro mundo físico, fáctico. ¿Cómo sé yo lo que debo hacer en el mundo? ¿O cómo sé yo lo que no debo hacer en el mundo? ¿Sí? Hay una serie digamos, de posibilidades que se me abren con la interacción, ¿no? Yo podría morder una pared, pues de poder puedo. Pero pues duele, se me pueden caer los dientes, es raro, en fin, ¿sí? Hay una serie de consecuencias por el acto de, no sé, morder una pared que implica que yo no muerdo las paredes. Pese a que, o sea, no es que no puedan ser mordidas, es que no tiene sentido que sean mordidas, ¿no? Y vamos a mirar que acá la consideración de acción con sentido va a ser fundamental para crear el espacio lógico del juego. Y nosotros podríamos traducir eso a nuestro mundo, incluso empírico y real. Ahora, no obstante, eso no es del todo cierto. Hay paredes que se pueden morder, ¿no? Piensen ustedes los famosos cuentos de Christian Andersen, donde está Hansel y Gretel y casitas hechas de galletas de jengibre y cosas por lo demás. Entonces, el punto está en cómo estamos construyendo el mundo y qué es lo que nosotros suponemos que se constituye cuando se constituye tal mundo. O dicho en otros términos, ¿cómo sabemos qué hacer y qué hacer y cómo hacerlo una vez estamos inmersos en un mundo? Esta pregunta, que aparentemente es una pregunta de diseño de videojuegos, de qué debe hacer un jugador y cómo sabe cómo debe hacerlo, se vuelve una pregunta existencial para nosotros. Por ello, y eso es clave, más adelante el autor va a pasar de Wittgenstein a Heidegger, porque repito, se vuelve una cuestión existencial. Bien, sigamos. Bueno, pone una idea maravillosa y la de subrayado porque me parece genial. Dice que el problema de la constitución del espacio se vincula de este modo con el problema acerca de la inteligibilidad del espacio lógico. De acuerdo. Yo creo que uno de los grandes aciertos que dio Kant es que la comprensión del espacio, o sea, el espacio como tal no es una cosa en sí, sino es una forma pura de la percepción, de tal manera que la forma en la cual nosotros nos relacionamos con el espacio empieza de entrada por la inteligibilidad. Kantianamente, a partir de la intuición sensible, esto es secundario, no estamos hablando de Kant, estamos hablando de que el espacio se configura en términos de inteligibilidad, ¿sí? No es nada nuevo, ya Messier Descartes había dicho que el espacio es extensión y extensión son básicamente coordenadas y coordenadas son inteligibilidad. Platón había dicho que el espacio estaba hecho de triángulos, es exactamente lo mismo, pero a veces lo olvidamos en términos filosóficos, y pese a que es una apuesta clásica que quizás la fenomenología desmiente, pues mira, nos gustan ciertas heterodoxias y vamos a irnos por ahí. Vamos entonces con Wittgenstein y la forma lógica. Acá vamos a hacer un repaso general de algunos aspectos del Tractatus. Bueno, si ustedes se acuerdan y saben, me avisan, porque yo, como les había comentado hace un rato, vi el Tractatus cuando estaba en el pregrado. Uno de mis mejores amigos en su momento hizo su tesis de pregrado sobre Wittgenstein y el Tractatus. Algo supe, posteriormente vi el Tractatus, vi un seminario del Tractatus cuando estaba en la maestría en filosofía, pero pues yo siempre he trabajado DILTA y mi línea siempre ha sido más la línea hermenéutica, ontológica y sobre todo de la filosofía de la historia. Esto ya suena a confesión, pero ya entrados en gastos la decimos. La menor nota que tuve en una materia de la maestría fue el seminario de Wittgenstein. No creo que porque no entendiera a Wittgenstein, creo que era porque no entendía al profesor, que era un gran Wittgensteiniano, ¿no? Pero bueno, algo de eso me ha quedado, así que vamos a mirar cómo nos va.
Dice, comenzaremos por tanto con algunas consideraciones acerca de el videojuego como proposición con sentido. Esta tesis ¿cómo es que se dice en inglés? Blow my mind, me voló la cabeza, me voló la tapa, me pareció maravillosa. Nunca se me había ocurrido, quizás porque no soy lector de Wittgenstein asiduamente, pero es una hipótesis muy buena, ¿sí? Naturalmente es una hipótesis interpretativa, pero una hipótesis muy buena. Y yo creo que vale la pena seguirla trabajando. O sea, ojalá algún día pueda dirigir una tesis sobre este tema para, fortalecer mi conocimiento de Wittgenstein y seguir pensando este tema a profundidad. En el Tractatus, Wittgenstein dice que podemos encontrar dos nociones muy interesantes al respecto. La primera es la de objeto, entendido a la manera de nodo lógico, y la segunda es la de composicionalidad de la verdad. Si bien, más que la cuestión de los valores veritativos, nos interesa la de la propia construcción. Entonces, ambos enfoques, el descriptivo y el veritativo, nos podrían ayudar a definir la naturaleza lingüística del videojuego, ¿sí? ¿Por qué naturaleza lingüística? Porque vamos a darnos cuenta que el espacio lógico es, en tanto lógico, ¿sí? Esta es una configuración que se constituye a través del lenguaje, ¿sí? No sé si esto sea una herejía wittgensteiniana, me suena muy consistente, pero bueno, vamos a mirarlo. Concepto clave en esta obra de Wittgenstein es la de la figura o modelo, y dice que un modelo es una representación de la realidad, pero representación entendida no como mera copia especular, o sea, en el sentido de una fotografía, sino como una recreación de ella, en el sentido de una representación teatral. El concepto de representación ha sido claramente, digamos, es uno de los conceptos más importantes del mundo moderno, ¿no? O sea, en sus distintas concepciones e interpretaciones, que tiene su culmen, si se quiere, en el famoso texto de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, donde pues básicamente el concepto de representación llega a sus niveles especulativos más altos, ¿sí? Pero él insiste en que no va por ahí, sino que la representación es justamente una especie de recreación, o sea, dice en el sentido de una representación teatral, no como una foto, o sea, no como una forma de este tipo de, si se quieren, de figuraciones que nosotros nos hacemos, sino realmente como una recreación de la cosa. Dice que de ahí Wittgenstein describe el modelo figura en términos de un hecho, pero no de cualquier hecho. Y va a poner ahí una cita de Tractatus de los apartados 2. Un hecho, para poder ser figura, debe tener algo en común con lo figurado. La figura y lo figurado debe haber algo idéntico. Lo que la figura debe tener en común con la realidad para poder figurarla a su modo es su forma de figuración. Y la figura, que es lo que me parece ahí más clave, puede figurar toda la realidad de la cual tiene la forma. Así que el videojuego puede entenderse como figura, y por ello un videojuego puede figurar toda la realidad de la cual tiene la forma, justamente porque pues podemos entender el videojuego como figura, ¿sí? Pues es lo que nos está diciendo ahí. Lo que el videojuego entendido como figura tendría en común con la realidad para poder figurarla, es decir, su forma de figuración sería la forma de la acción. Ya lo habíamos previsto y lo decimos acá está, de hecho valdría la pena subrayarlo, ¿sí? De hecho él lo pone en cursiva, así que mira, le ponemos todo, cursiva, subrayado, amarillo, etc. ¿Sí? Si el videojuego es figura y puede figurar el mundo, es porque pues tiene la forma de la figuración, y esta forma es la acción, ¿no? Habíamos dicho que lo entendía incluso en términos de interacción, y había contrapuesto, por ejemplo, el arte virtual, donde están los videojuegos, al arte tradicional, porque el arte virtual es activo o interactivo, mientras que el otro es más bien contemplativo, etc. Y pues acá nos está diciendo la acción sería justamente la forma, ¿sí?, mediante la cual nosotros podríamos hacer una figuración del mundo, ¿no? Lo que cada figura de cualquier forma debe tener en común con la realidad para poder figurarla por completo, justo o falsamente, es la forma lógica, la forma de la realidad. Esto es un tema bastante importante, clave y amplio en Wittgenstein. No me voy a poner acá a trabajar el tema de la forma lógica, no obstante valdría la pena pues como revisarla, ¿sí? Repito, ahí están los textos de Anthony Kenny sobre Wittgenstein y demás, podríamos traer a colación, pero bueno. Dice, nos interesa acá la cita, que lo que cada figura
de cualquier forma debe tener en común con la realidad para poderla figurar por completo, justo o falsamente, la forma lógica. La figura lógica de los hechos es un pensamiento. Y nos va a decir, bueno, en proposición 3.3.1, la proposición del pensamiento se expresa perceptiblemente por los sentidos. 3.11, 3.12, 3.12 nos interesa. Llamo signo proposicional el signo mediante el cual expresamos el pensamiento. Y la proposición es el signo proposicional en su relación proyectiva con el mundo. Así, dice el autor, el videojuego sería un signo preposicional, ahí se equivocó, debe ser proposicional, debe ser un tema de tipografía. Así, el videojuego sería un signo proposicional en tanto que conjunto de imágenes y sonidos, de elementos perceptosensibles, porque en 3.1 nos dice que el pensamiento se expresa perceptiblemente, ¿sí? De elementos perceptosensibles. La relación proyectiva con el mundo daría entonces cuenta de la inmersión. Y pues vamos a darnos cuenta que a lo largo de la página pues va a aparecer el concepto de signo proposicional. Bueno, lo siguen poniendo ahí preposicional, pero en la fuente original dice proposicional. Y no, bueno, por lo menos en mi traducción, que es la de Alianza, bueno, no miré en alemán, pero seguramente dice proposicional, ahorita la buscamos. La tesis, digamos que está señalada y es clave, ¿no? El videojuego no presenta la obra como dada, sino en tanto posibilidad de estado de cosas. Es el eco de lo que nos había dicho anteriormente, ¿no? Que lo que hace el espacio, o sea, lo que hace un videojuego no es imitar las cosas del mundo, sino los principios que abren el espacio del mundo. O sea, digamos, este sistema regulado, este sistema de reglas, o vamos a decirlo como lo dice él, este espacio lógico. Por tanto, el videojuego en tanto proposición es la forma de todo aquello que puede pasar dentro del videojuego. Y esa es una idea que me encantó. Primero porque hace eco con la idea que habíamos visto 2 páginas más atrás, acá, ¿sí? De hecho podríamos ponerle, esta es la página 96 y esta es la página 99. Vamos a ponerle acá para tenerlo así, confrontar página 96, y vamos a la página 96 y le decimos confrontar página 99, porque pues con este sistema de referencias nosotros ya no nos perdemos y sabemos más o menos dónde están los conceptos que hemos ido tratando y en dónde van a contener su desarrollo. Repito, es una idea que me parece muy buena porque tradicionalmente, bueno, no sé si tradicionalmente, pero una forma de entender el videojuego consiste justamente en, bueno, la creación de un mundo más o menos consistente y una serie de misiones, ¿sí? Y todo aquello que no deba pasar o que no pueda pasar, en teoría, así dentro de un videojuego, pues se consideran que es algo aparte del juego, es decir, se consideran que los bugs, por ejemplo, no hacen parte del juego, pero un bug, o sea, un error en el videojuego puede pasar dentro del videojuego. Y porque puede pasar, pasa. Porque si no existiera el espacio de posibilidad, pues no pasaría. Sería imposible. Pero son posibles. Entonces lo que son los bugs, ¿sí? Los errores y formas inesperadas en los videojuegos, ¿sí? Nos muestran justamente que el videojuego es más, ¿sí? Que meramente eso se llama un control indirecto, es decir, meramente es mucho más que una experiencia diseñada mediante una programación, una animación, un desarrollo de una historia, un gameplay establecido, unas mecánicas, etcétera, sino que el videojuego al final de cuentas tiene un ámbito de posibilidad que quizás bajo el jugador modelo, siguiendo esa idea de eco del lector modelo, bajo el jugador modelo pues no se presentarían. Y quizás porque los testers son testers con, no sé, determinado trasfondo, hábitos, culturas, horarios laborales, qué sé yo, pues hay ciertas cosas que se pasan. Hay ciertas cosas que se pasan. Y en el momento en el que se empieza el juego, pues ocurren cosas diferentes.
Eso da un ámbito de posibilidad no controlada o no directamente controlada, porque al final de cuentas sí hay una especie de control, ¿sí? De lo que puede pasar. Nosotros hemos visto bugs en muchísimos juegos, yo creo que todos incluso hemos vivido algunos, ¿no? Sitios donde se pierde el espacio o se pierde los colliders, entonces se abre la tierra y uno sigue cayendo, o espacios donde lo que debe aparecer no aparece, o emerge rompiendo un poco la estructura de juego, cosas por el estilo, ¿no? Lo interesante es que justamente el videojuego, y dice ahí en tanto proposición, es la forma de la posibilidad total que se establece en un estado de cosas. Entonces, un estado de cosas dada, no sé, por ejemplo, pues las premisas fundamentales bajo las cuales se está programado un juego, abre un mundo de posibilidades, y por eso los videojuegos son maravillosos. Porque de la misma manera que un libro admite distintas lecturas, pese a que uno lea el mismo libro, nuestras interpretaciones son distintas. Cuando nosotros jugamos un juego, las formas de juego son diferentes, ¿no? Algunos juegan, no sé, un poco como venga, ¿sí? A la maldita sea, decimos algunos. Otros jugamos con planeación, ¿sí? Otros nos gozamos las misiones secundarias, otros buscan primero descubrir los secretos, etcétera. Y pues todo eso hace parte del videojuego como proposición, es decir, como apertura de un espacio lógico que abre, pues en ese sentido, una posibilidad de estado de cosas. En este sentido dice pues que el signo proposicional consiste en que sus elementos están combinados de un modo determinado y el signo proposicional es un hecho. Bien, el juego sería, según estos términos, un evento resultante de la relación interna entre sus objetos. Y pone un ejemplo muy bueno. Un libro sobre una mesa implica en un videojuego que el libro puede ser leído. Y si puede ser leído es porque está inserto en la forma de la trama. Eso... De hecho, yo ahí puse una observación, no estoy del todo de acuerdo. No sé cómo se abren las observaciones acá. Allá, acá. Considero que dice, pongo la anotación porque pues ya está pensada, ¿no? Dice que aunque esto no es del todo cierto, hay muchos ejemplos de libros y otros elementos en los videojuegos que funcionan más como un decorado que como un hecho, ¿sí? O sea, que nos permita una serie de posibilidades. Por ejemplo, cuando uno juega, pues, no sé, The Last of Us, hay muchos sitios donde uno se enfrenta, bueno, el 1, pienso en el 1, creo que en el 2 también, no recuerdo, pero en el 1 es claro, hay muchos sitios donde uno pasa por bibliotecas y hay libros, tanto en el piso como en como en las alacenas, pero son decorados, ¿sí? Entonces, en sentido estricto, pues no son libros. Ahora, lo que está diciendo si habrá es bueno porque esos libros no están ahí porque sí, de alguna u otra forma se han puesto. Pese a que esas bibliotecas están ahí, no son meramente decorado, o pueden serlo, ¿por qué no? ¿Sí? Pero en el caso de The Last of Us, la mayoría de alacenas con libros terminan sirviendo como escaparate para evitar ser visto por los chasqueadores o evitar, digamos, en un conflicto armado, en un conflicto pues con disparos, evitar ser alcanzado por las balas. Entonces, lo que está mostrando Seabra es muy interesante, y es que un libro sobre una mesa no simplemente es un libro sobre una mesa, sino que se establece como un estado de cosas y por ende como un estado de posibilidades. Que lo que sea un libro en un videojuego no corresponda con digamos, mis preconceptos de lo que es un libro en el mundo fáctico y empírico, no desmiente la tesis. Lo que pasa es que quizás estamos poniendo otras cosas con forma de libro que pues no son libros, ¿no? Ahora, no es nada diferente a lo que pasa hasta en cierto sentido en muchos contextos. Para nosotros muchas veces los libros o sea, como libros en las alacenas y demás, cumplen con otro tipo de funciones, no sé, adornos, apariencias, lujos, etcétera. Dan la posibilidad de ser leídos, pero no son leídos. Hay juegos donde los libros pueden ser leídos. Por ejemplo, en Skyrim, ¿no? En Skyrim uno cuando va encontrando libros por ahí los puede leer. No son libros muy largos, ¿no? Pero son libros, mira, y están ahí y uno los puede leer. Entonces, sí, algo de esto es lo que él está diciendo tiene pleno sentido. Bien, voy a ir avanzando un poco rápido porque tenemos que ver, por lo menos quiero ver todo esto, toda la consideración de Wittgenstein para que no nos quede cortada a mitad y pues es un poco extensa. Entonces, nos va a decir más adelante que, seguimos revisando el número 2, el apartado 2 del Tractatus, lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo del estado de cosas, y en este sentido nos va a decir
pues que el estado de cosas es una conexión de objetos, y si todos los objetos son dados, también sean con ellos todos los posibles hechos atómicos. El concepto de posibilidad como forma del espacio lógico creo yo que es clave en esta consideración de Wittgenstein y va a ser clave en esta comprensión de lo que es el espacio en el ámbito del juego. Yo alguna vez, hace un par de años, presenté una ponencia en un congreso en México sobre la geoficción y mostraba que la estrategia de geoficción era una muy buena forma de entender el espacio en los videojuegos. Sí, es cierto, es una perspectiva hermenéutica, es una perspectiva lúcida, digamos que nos sirve sobre todo para encontrar sentidos y significados en la creación de ciertos espacios, pero no habla de el mundo de juego como espacio, habla de espacios pues geográficamente dispuestos en un videojuego de geoficción. Esta postura, retomando a Wittgenstein, sí nos habla de un espacio como mundo, o sea, de un mundo de juego, y creo que complementa muy bien una tesis de la geoficción. Por eso me parece que vale la pena hacer el énfasis. Dice que en el videojuego se requiere, si en el videojuego se requiere combinar un palo de escoba, un cordel de embalar y un clip de metal para obtener una caña de pescar, necesaria a la vez para, no sé, pescar algo, lo que se exige es que se patentice esa mutua relación de los objetos. Esto es la razón por la que esos objetos aparecen en el juego, es que son parte de la trama de esa y no de otra manera. ¿Sí? Es decir, y eso es cierto y eso funciona de esa manera pues cuando nosotros jugamos cualquier juego, ¿no? Y cumple con la tesis de Wittgenstein, la proposición no es una mera mezcla, es articulación. Cuando nosotros jugamos, sobre todo las aventuras gráficas, donde uno encontraba un pañuelo, luego encontraba una vela, luego encontraba un palo, entonces había que hacer un mechero o una antorcha. En este caso pues hay que hacer una caña de pescar, entonces primero uno encuentra una cosa, otra cosa y otra cosa, y en el fondo digamos que lo que nuestra comprensión automática asume es que hay un palo, ¿sí? Pero ese palo de una u otra forma no es que tenga una teleología en el juego, no es que haya que leer como es que este palo está destinado a, no se trata de estar destinado a, es que está articulado con, ¿sí? Y ese es un poco el concepto que está a la base de la noción de estado de cosas, ¿no? O de lo que es un hecho, un Tatsache, ¿no? Como lo decía en alemán Wittgenstein. Porque justamente un hecho, si bien pues es un estado de cosas, ¿sí? Pero nosotros no podríamos separar el hecho, digamos, nosotros no podríamos atomizar el hecho de una manera muy burda. Pongo un ejemplo que de hecho ponía mi profesor de Wittgenstein, es un ejemplo que siempre me ha gustado por lo demás y que tiene que ver con el libro, ¿no? Él decía, un libro es un hecho. Un libro es un hecho, ¿no? Entonces acá tengo un libro y el libro es un estado de cosas. Y yo podría pues describirlo, ¿no? Naturalmente. Entonces digo que pues tiene portada y tiene hojas y páginas y no sé, hago la descripción. Yo asumo que un libro está hecho por hojas y mi pregunta es ¿cuántas hojas necesita el libro para ser libro? Si quito una hoja, ¿sigue siendo libro? Si quito 2, si quito 3, si quito 4, si quito 10, si quito 99, si quito las 100 hojas, ¿sigue siendo un libro? O sea, ¿a las cuántas hojas el libro deja de ser libro? Eso es justamente una consideración no substancialista, sino una consideración más factualista, si me lo permiten, o sea, en términos de un tatsaje, en términos de un hecho. Quizás la palabra factualista no sea la más correcta. Y en este sentido, pues lo que nosotros estaríamos diciendo es que así funciona un poco el mundo del juego. No se trata tanto de descomponer los elementos en elementos constitutivos, porque ahí se nos puede perder el asunto. O sea, uno dice, bueno, si una caña de pescar se hace con un palo, pues si no encuentro un palo lo puedo hacer con una cerca, pero es que la cerca no está dispuesta en la interacción para hacer la caña de pescar. Tengo que ir por el palo a, no sé, a otra parte, y esa búsqueda, ese tener que ir por el palo hasta allá, crea justamente el espacio lógico en el cual se da la inmersión de la cual hemos estado hablando desde el comienzo. Esto es la razón por la que estos objetos aparecen en el juego. Y más adelante nos va a seguir con la idea, que por eso pusimos la línea, la flecha roja, ¿no? La articulación de tales objetos, el determinado estado de cosas en que cada momento nos encontramos, es el que da el sentido, es el que nos señala qué hay que hacer. O sea, esta
es una consideración buena y ontológicamente sugerente que funciona mucho digamos, en los mundos creados por los videojuegos, en sus espacios lógicos, y es entender los estados de cosas como, digamos, como formas significativas de la proposición, ¿no? Pues lo dice justamente ahí adelante, recordando esa distinción entre el Sinn und Bedeutung, sin sentido y referencia, o sentido y significado, ¿sí? De Frege. Solo la proposición tiene sentido, solo en el contexto de la proposición tiene el nombre significado. En efecto, el videojuego presenta siempre un conjunto de objetos definidos por lo que puede hacerse con ellos. La relación entre ellos limita o permite ciertas acciones, que a su vez cambia el estado de cosas. Así los objetos se entrelazan en una trama de hechos, que es el sentido del videojuego en tanto proposición. Yo creo que todos los que hemos jugado videojuegos, y de hecho hay una cantidad de memes, nos enfrentamos justamente a ese tipo de cosas. Uno dice, mira, tengo una bazooka, tengo un arma, tengo una pistola, tengo un martillo, no sé, tengo cosas y no puedo pasar una puerta. Que además esta ruta pasa mucho en los Resident Evil, ¿no? Porque esa puerta o se abre por detrás o hay que hacer una serie de cosas. Y uno dice, pero entonces, ¿qué tan realista es? Y la respuesta es no, es que el juego no es realista porque es que el juego no imita las cosas del mundo, sino que el juego está imitando, como lo habíamos dicho, ¿sí? Un sistema regulado del mundo. Y en la regulación que se da en este juego, ¿sí? En tanto estado de cosas, en tanto proposición con sentido, pues no puedes destruir una puerta así tengas una bazooka. Da exactamente lo mismo, porque no se trata de un tema físico o ígneo, o sea, de que se puede quemar la puerta, sino se trata básicamente de una disposición del mundo, y en la disposición del mundo pues no puede seguir por ahí. Por ello, ¿sí? La articulación de tales signos, o sea, articulación de la que hemos estado hablando acá atrás, la articulación de tales signos, ¿sí? Objetos, signos, el determinado estado de cosas es el que da el sentido, es decir, es el que nos dice qué hay que hacer, qué se puede hacer. La interrelación con los objetos del videojuego corresponde a la interrelación de posibilidad de acciones en el videojuego. Eso es cierto y es evidente, sobre todo funciona mucho cuando uno está jugando estas aventuras gráficas y sobre todo con las antiguas, las de LucasArts y tales, estas que eran point and click, que si uno no sabía qué hacer empezaba a mover el cursor por toda la pantalla y darle clic a todo, porque pues con lo que funcionara, con lo que interactuara, por ahí era. Y algo por el estilo pasa en ciertos videojuegos, bueno, en sentido estricto pasa en todos los videojuegos de alguna u otra manera. Nosotros no entendemos del todo y de entrada qué hay que hacer, ¿sí? Y por ello, y eso es una idea que, mira, me llamó poderosamente la atención, tengo la idea más adelante, pero ahí ya está señalada. Me pareció maravillosa, es una idea que nunca le había parado bolas, y es la importancia del tutorial en el videojuego. El tutorial en el videojuego sigue como una introducción al espacio lógico del juego. Claro, eso filosóficamente tiene mucho sentido. En el orden del juego puede ser harto y aburrido y uno dice, me lo quiero saltar porque yo quiero jugar y no quiero mirar qué hay que hacer. Y en términos generales, como la mayoría de juegos se terminan pareciendo, pues más o menos sé más o menos qué se puede hacer. Pero justamente al no prestarle atención a ciertos tutoriales o no mirar los tutoriales de manera total, es decir, de no entender el espacio lógico, pues muchas veces las posibilidades que están abiertas en el mundo de juegos quedan reducidas justamente por puro desconocimiento, ¿no? Eso es una premisa valiosa que creo que vale la pena ejemplificar más adelante, pero sigamos. Bueno, ya lo hemos dicho que estos signos objetos nos dan la posibilidad del sentido, y es el sentido el que nos va a permitir completar un videojuego, ¿no? Entonces, si yo sé que al palo de escoba tengo que ponerle, no sé, un gancho y una cuerda para hacer una caña de pescar, entonces pues eso va en el orden del desarrollo, tiene sentido en el marco del videojuego y conduce a que yo pueda pues terminar con el videojuego. Por eso el videojuego, o sea, el espacio lógico del videojuego tiene por sintaxis la acción. Y esto es una idea que me parece maravillosa, porque ya eso se ha dicho muchas veces. Todo videojuego es interactivo, es entretenimiento interactivo, es experiencia interactiva, sí, pero digamos que eso resulta ser una descripción, no es una explicación, no se dice por qué es así.
Acá sí habrá fraile, claro, en un párrafo, no es mucho, pero mira, tenemos una explicación. Nos está diciendo es que la sintaxis del espacio lógico del videojuego es la acción. Eso tiene sentido en el marco de la construcción de una sintaxis lógica, ¿sí? Siguiendo el fragmento 3.334 del Tractatus, que nos dice que las reglas de la sintaxis lógica deben ser inteligibles por sí mismas, con solo conocer cómo cada signo designa. Eso cuando nosotros lo miramos en un videojuego tiene pleno sentido. Si yo en un videojuego empiezo a interactuar con las cosas y veo que hay ciertas cosas que puedo llevar conmigo en el alijo y hay ciertas cosas que no puedo llevar conmigo, ese tipo de designaciones que me dan los signos me va dando una sintaxis lógica. Pero en sentido amplio, ¿sí? Lo que vamos a ver y de lo que nos vamos a dar cuenta es que pues la sintaxis del videojuego es acción. Es acción, ¿sí? Y eso es clave, eso es clave. Por ello, ¿sí? Y lo va a decir acá, y esto me pareció una tesis muy valiosa, ¿sí? ¿Qué se puede hacer qué se puede hacer que ha determinado como un conjunto de posibilidades en el modelo que cada signo designa, ¿sí? Más adelante lo va a poner de una manera muy, muy sugerente. Quiero ir rápidamente acá a este ejemplo. ¿Dónde está? Bueno, ahorita lo busco entonces. Pero voy a dejarlo señalado una vez. Más adelante nos va a mostrar Wittgenstein cómo los diferentes tipos de juegos, o sea, simulación de aventuras, RPGs, first person shooters, etcétera, ¿sí? Obedecen justamente a formas de esta sintaxis, pero sobre todo, digamos, responden justamente a la creación de espacios lógicos de juego. ¿Sí? Nos dice que bueno, la proposición, y en este caso sabemos que la proposición, estamos hablando también en términos de los videojuegos como proposición, posee aspectos esenciales y accidentales, y lo esencial es aquello que es común a todas las proposiciones que pueden expresar el mismo sentido. Pon un ejemplo que me parece bueno, ¿no? Las acciones concretas realizadas en el videojuego son accidentales en tanto que no se ordenan con arreglo a la codeterminación de los objetos. Por ejemplo, encontrar el palo de escoba, el cordel y el clip en un orden secuencial o en otro es indiferente. El punto es que tienen que ser combinados. O sea, hay aspectos esenciales y es que estos tres elementos tienen que ser combinados. Y hay aspectos que son circunstanciales y es el orden en el que yo los encuentro, ¿sí? Es decir, eso, por ejemplo, uno de los últimos juegos que terminé fue el God of War 4, donde Kratos está peleando contra Baldur en la mitología escandinava, y se da un mundo abierto y uno puede básicamente, pues, si hay una historia que marca un camino, digamos, un desarrollo en su mundo de juego, pero el espacio lógico que se abre permite una serie de interacciones. Entonces, por ejemplo, yo terminé el juego y nada más había rescatado 2 valquirias. Y pues cuando terminé, pues lo que me dice Atreus, ¿sí? O bueno, Loki, ¿sí? Es como, no, mira que ahora hay que podemos rescatar a las valquirias. Y yo dije como, pues sí, y me he dado cuenta que rescatar a las valquirias es una tarea incluso más grande que la estrategia misma del juego, ¿no? Esto tiene que ver justamente con lo que nos está diciendo con este tipo de posibilidades. Podríamos haber hecho un juego en el cual la condición de posibilidad, llamémoslo así, del desarrollo del juego hubiera sido tener que rescatar a todas las valquirias para que ellas nos dieran, no sé, un arma para pelear contra Baldur. Sí, podría ser, pero pues ese no fue el juego que se hizo. Las sagas anteriores de God of War sí iban por ese camino, esta no. Y yo creo que en esa variedad vamos mostrando nos vamos dando cuenta que se van creando espacios lógicos distintos. Por ello, y esta es una reflexión que me pareció valiosísima, es que si la proposición, ¿sí? Pues la proposición es la que tiene sentido, ¿sí? Es lo que nos lo había dicho. La proposición, lo decía más arriba, que la proposición expresa sentido, ¿sí? También la proposición se enfrenta a dos, digámoslo así, carencias de sentido, ¿no? Que es la tautología y la contradicción. Es un texto importante en Wittgenstein. Wittgenstein pues de hecho eso es una parte importante de su teoría lógica,
que la proposición muestra aquello que dice. La tautología y la contradicción muestran que no dicen nada. La tautología no tiene condiciones de verdad, pues es incondicionalmente verdadera, y la contradicción bajo ninguna condición es verdadera. Tautología y contradicción carecen de sentido. Ahora, ¿cómo miraríamos nosotros una tautología o una contradicción en un contexto del videojuego? Y la explicación que da es buenísima. Dice, una acción que se considere cumplimentada, nunca había escuchado esa palabra, pero ahí está. Una acción que se considere cumplimentada sin condiciones es tautológica. Una imposible de cumplimentar es contradictoria, pero las condiciones están determinadas por la complexión de los objetos, esto es, por el sentido. Así, la acción sin condiciones es en el videojuego la acción que no tiene nada en cuenta ningún objeto, ¿sí? Que no tiene en cuenta ningún objeto, perdón. Acción, por tanto, que renuncia a integrarse a la trama. Tal sería un videojuego en el que se diga desde el comienzo, has ganado, o bien, objetivo cumplido. Claro, un videojuego en el cual yo apenas arranco y me dice, felicitaciones, game over, y uno dice como, pero no jugué. Claro, sería la forma más elemental de un juego tautológico. Sí, sería la forma más elemental de un juego tautológico. La contradicción sería la imposibilidad de que los objetos permitan la acción. Se exige una caña de pescar, pero solo se ofrece como posibilidad en el videojuego un palo de escoba, un plato y una tetera. O sea, ni siquiera hay forma de crearla. De entrada, la misión resulta imposible, ¿sí? Y entonces, una de las posibilidades que se abre en el mundo de juego es incomposible con los elementos que están en el mundo. Entonces, de esta manera, pues es imposible. Esto es una estrategia significativa. Como mecánica resulta inútil, porque no tiene sentido hacer un juego donde haya que hacer alguna misión y no se puede hacer, ¿sí? O sea, pero pues se han establecido ciertas mecánicas. Cuando salió, creo que fue Batman Arkham Asylum, si mi memoria no falla, o fue Arkham City, creo que fue más bien en Arkham City, no me acuerdo en cuál de los dos. Cuando salió el juego, pues naturalmente se pirateó muy rápido. Sin embargo, había un sistema antipiratería dentro del juego que no se sabía muy bien cómo funcionaba. Y es que el juego lo permitía a uno jugar más o menos como 3/4 o hasta la mitad del juego, algo así. Y había un momento en el que había que saltar y planear. Pero en las versiones piratas, Batman no podía sacar las alas y no planeaba. Entonces era imposible de pasar. Porque el espacio lógico del juego exigía una posibilidad que los elementos del juego no daban. Ahora, eso estaba claramente diseñado de esa manera justamente para combatir la piratería. Pero repito, un juego mal hecho sería aquel que no da, ¿sí? O sea, que las posibilidades que se abren en el mundo no son compatibles con las posibilidades de los elementos que hay en el mundo, ¿sí? Entonces esta compatibilidad de posibilidades pues hace justamente referencia, o incompatibilidad hace justamente referencia a lo que sería la contradicción en los videojuegos. Tautología y contradicción no son, sin embargo, sin sentidos, ¿sí? Pertenecen al simbolismo del mismo modo que cero pertenece al símbolo de la matemática. Por eso no son absurdas, ya que son los límites en un extremo y en el otro de la acción con sentido. Es decir, la tautología y la contradicción carecen de sentido, pero no son un sinsentido. Y esto es una experiencia que yo creo que muchos hemos tenido, sobre todo cuando uno juega un juego de carácter lineal, si se quiere, una aventura, en fin. Una vez a uno le sale el game over, es decir, una vez uno ha llevado el juego hasta su tautología, ¿sí? Pues uno lo puede seguir jugando, y uno lo puede seguir jugando por muchas razones. Entre otras por las posibilidades que ofrece el mundo lógico o el espacio lógico del juego. Por eso en el actual diseño de videojuegos, pensar la rejugabilidad es un aspecto fundamental cuando se diseña un juego. Pero, y esto es un punto llamativo, yo conozco muchas personas, incluso yo mismo lo he sido, que una vez terminan un juego no lo vuelve a jugar. Y uno dice, pero ¿por qué no? Y uno dice, pues, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido si simplemente ya es una tautología?
ya es una tautología, es decir, se han llevado a cabo, digamos, pues, tal como lo dice, se ha cumplimentado, ¿sí?, las condiciones propias del juego. Naturalmente acá el espacio lógico abre una serie de espacios diferentes, ¿no? O de esferas diferentes, ¿no? Una esfera emotiva, una esfera de gusto, una esfera, no sé, de ambientación, en fin. Hay juegos que yo vuelvo a jugar simplemente por sus mecánicas. La historia no me termina importando, pero me gusta jugarlo, me gusta el movimiento, ¿sí? Hay otras que me gustan, vuelvo sobre los juegos por la música, por la ambientación, en otras son por la trama, y hay otros que sencillamente no los vuelvo a tocar, ¿sí? Y hay otros que sigo jugando, ¿sí? Entonces Diablo 2 salió hace 20 años y ya tengo el Diablo Resurrected y sigo jugando Diablo 2, pero me encanta el juego. ¿Por qué? Por la, digamos, por las posibilidades que se abren en su mundo lógico, ¿no? Digamos que esto es una pregunta que, digamos, esto es una explicación metafísica, o sea, en sentido estricto tendremos que decir subfísica porque está a la base, pero bueno, digámoslo como se dice tradicionalmente, metafísica de lo que sería un diseño de juego. Y pues un diseño de juego implica justamente saber cuáles son las posibilidades de lo que se puede hacer en un determinado mundo de juego. Bien, la verdad del videojuego como consecución de todas las acciones sería función de las proposiciones de las que se compone y recursivamente estas a su vez de las suyas hasta llegar a la proposición elemental, que es la acción mínima con sentido. Y esta a su vez se inserta en la trama de los objetos, ¿no? Entonces nos dice, bueno, nos pone un ejemplo de Silent Hill 2, no, luego ustedes le pueden dar una mirada, el texto creo que lo pueden conseguir en el canal de... pues en la página web, en la página de Facebook de Filosofía y Videojuegos, ahí lo he compartido. Pero bueno, va a pasar rápidamente por esto para llegar un poco a lo siguiente. Dice que si bien la noción de objeto y la composicionalidad nos permiten describir el videojuego en términos de espacio lógico de posibilidades, la orientación descriptiva o veritativa del Tractatus supone un límite a la hora de dar razón de la esencia del videojuego, la inmersión del jugador en un mundo virtual. Considerar la consecución de objetivos como valor veritativo solo puede servir de analogía, porque la propia acción rebasa el restringido ámbito semántico de la verdad-falsedad. Completamente de acuerdo, y esto es muy lúcido por parte de Ciabra Fraile. Si nosotros asumimos que la verdad del videojuego es el cumplimiento, como es que él decía, cumplimentada, sí, bueno, o sea, el cumplimiento o llevar a cabo las posibilidades del juego, pues una vez un juego fuese llevado a una tautología, no solamente no habría sentido en volverlo a jugar, sino que simplemente pues no se volvería a jugar. Lógicamente ese espacio de juego se carecería de sentido porque se habría vuelto tautológico. Entonces, y él no lo había hecho desde el comienzo, ¿no? La dimensión descriptiva del espacio lógico funciona, la dimensión veritativa no funciona tanto, así que vamos a necesitar apelar al segundo Wittgenstein para resolver un poco este problema de lo que va a pasar con la dimensión veritativa, ¿no? Y por ello pues vamos a hacer una referencia al segundo Wittgenstein que nos va a llevar unas 6 páginas, pero no es tan complicado como el anterior, así que vamos a hacerlo de una manera un poco más escueta. Nos quedan unos 6 minutos, quizás nos tomemos un par de minutos más para poder terminar este apartado. Dice, esto me encantó, el llamado segundo Wittgenstein no sería según esto más que el primer Wittgenstein cumplido. Cierto, es una hipótesis y son unas lecturas que se manejan mucho. Tradicionalmente ponemos el primer Wittgenstein al segundo Wittgenstein, pero hay una lectura que digamos ha hecho carrera, hay muchos autores que la sostienen, que afirma justamente eso, entre ellos Ciabra Fraile, que realmente el segundo Wittgenstein es aquel que ha llevado a cabo las tesis del primer Wittgenstein. Entonces no es que haya una ruptura, sino que hay una continuidad, y en esta continuidad pues hay un desarrollo, ¿no? Eso vamos a dejarlo de ese tamaño. Dice que acá pues trabaja justamente ya no el Tractatus, que es del primer Wittgenstein, sino estaremos trabajando las investigaciones filosóficas, que sería parte del segundo Wittgenstein, ¿sí? Y nos dice que los objetos en las investigaciones lógicas, así como en el Tractatus, son interpretados a la manera de nodos de una red lógica de posibilidades. Es decir, los objetos no son cosas, como cosas, ¿sí?
en sentido clásico, o sea, como substancias, sino que se entienden fundamentalmente en términos de sus relaciones, ¿no? O sea, como estados de cosas. Sin embargo, de modo análogo al Tractatus, los objetos permiten el cumplimiento de las acciones, pero no puede haber en contrapartida objetos sin referencia a las acciones en las que se puedan ver implicados. Por tanto, la idea de significado ha de ser similar. Y pone un ejemplo que me parece bonito y yo creo que puede ser muy útil en el contexto de los videojuegos. Piensa en las herramientas, dice Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas, numeral 11. Piensa en las herramientas de una caja de herramientas. Hay un martillo, unas tenazas, una sierra, un destornillador, una regla, un tarro de cola, clavos y tornillos. Tan diferentes como las funciones de estos objetos son las funciones de las palabras. De esta manera, del significado como algo determinado por la función, llegamos al significado como algo dependiente del uso. Y esto es una transformación muy importante en el contexto de los videojuegos, ¿no? Sobre todo hay muchos, digamos, hay cierto tipo de juegos, pienso en, no sé, en los first person shooters, donde hay distintos tipos de armas, ¿sí? Y distintos tipos de armas nos dan distintos tipos de juegos, es decir, el arma funciona para ciertas cosas. No obstante, ciertos usos de las armas por parte del jugador puede darnos ciertas otras experiencias de juego, ¿no? Subir la dificultad, bajar la dificultad, no sé, hacer un juego más rápido, más lento, en fin. Entonces es una consideración importante. Digamos que esto es una cita muy clásica en Wittgenstein, justamente el desplazamiento de la función al uso. Pero creo que en el ámbito de los videojuegos tiene su función y su función sugerente, ¿no? Él dice, bueno, nos vuelve a poner el problema para que no nos perdamos. Dice, bueno, recordemos que el problema que nos habíamos planteado era el de la posibilidad de un lenguaje de la virtualidad, entendiendo como tal un lenguaje que dé cuenta no de la representación del espacio, sino de la constitución lógica de este espacio de representación. Es decir, un lenguaje de un mundo virtual. Un lenguaje de un mundo virtual, ¿no? Dice que esto nos permite, que cuando Wittgenstein habla de los juegos de lenguaje podemos hablarlo, no me quedó muy claro, más porque habla del párrafo 33, 23 y pues no sé, no lo leí, entonces tengo que leerlo a ver de qué trata, pero pues ahí tenemos el asunto. Entonces, denme un segundo por favor que estoy esperando una llamada. Bien, bueno, ya que esperan con ustedes. Bien, quiero terminar entonces, ya nos quedan 3 páginas, entonces quiero resolverlo de una buena manera, porque es una idea sugerente, repito, él nos está pensando cómo funciona el lenguaje de un mundo virtual, que es lo que ahí aparece en el recuadro rojo, es decir, cómo es que nosotros construimos un lenguaje para espacios lógicos, ¿sí? Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Wittgenstein va a poner un ejemplo, numeral 31, pues de su texto de Investigaciones Filosóficas, y pone el ejemplo de una pieza de ajedrez donde uno dice, este es el rey. Dice, claro, una persona puede entender este es el rey, ¿sí? Solamente si el aprendiz ya sabe lo que es una pieza de juego, y esto es una premisa altamente hermenéutica, o sea, si ya ha jugado otros juegos o ha observado con comprensión el juego de otros, ¿sí? Podemos decir, solo pregunta con sentido por la denominación quien ya sabe servirse de ella. Esto quizás desde la perspectiva lógica sea mucho más difícil de resolver que desde la perspectiva hermenéutica, porque hermenéuticamente se explica muy fácil a partir del Vorhaben de Heidegger, del haber previo, del tener previo, de los prejuicios, de los Vorurteilen de Gadamer, ¿no? O de todas estas retenciones de las que también habla Dilthey y Husserl, y ahí está. Y yo creo que en el fondo, ahora, que lo podamos hacer hermenéuticamente no quiere decir que no lo vayamos a hacer lógicamente. Creo que la apuesta de hacerlo siguiendo a Wittgenstein es valiosísima, porque nos está ofreciendo una plataforma para pensar estas consideraciones maravillosas. En efecto, que sean los objetos que aparecen en el videojuego depende de su uso, y solo aparecen en el videojuego en tanto que tienen un uso.
el ejemplo del libro ya lo hemos puesto. Yo creo que obviamente acá lo primero que nos ocurren son excepciones, una cantidad de cosas que aparecen en videojuegos que no sirven para nada o que no sirven para lo que nosotros estamos pensando que sirven. Obviamente esto ya nos pone en la cuestión de si el videojuego está bien hecho o no, es decir, si el videojuego se constituye como un espacio lógico o no, o si el videojuego se constituye como un espacio lógico contradictorio, es decir, donde las posibilidades del espacio, ¿sí?, no son compatibles con las posibilidades de los objetos en dicho mundo, ¿no? Por eso él insiste que el problema es determinar, lo pone en cursiva, como determinar ese uso. En el videojuego, comprensión y acción se identifican. Y esto es importante, esto incluso es hermenéutico. Sé lo que hay que hacer cuando descubro la función de un objeto, o bien descubro la función de un objeto cuando sé que hay que hacer. Eso pasaba en todos los Resident Evil clásicos y en los Silent Hill. De otro modo, el desarrollo del videojuego puede centrarse en los nodos lógicos, restricciones o condiciones. Puedo pasar, no puedo pasar, lo puedo llevar, no me lo puedo llevar, puedo construir, no puedo construir, etc. En las relaciones entre los nodos o en ambos. Y citando nuevamente las investigaciones filosóficas, dice que una regla está ahí como un indicador de caminos. Y yo creo que esa es la forma elemental, digamos, ya para ponerle de una manera muy escueta. De hecho, él ya está terminando su planteamiento. Un mundo lógico es un mundo regulado, pues justamente por eso es lógico. La sintaxis de esta regulación es la acción, según lo que hemos visto, y en tanto que la sintaxis de este espacio lógico es la acción, entonces las reglas con las cuales, o las reglas que rigen la acción, son las que nos determinan el camino. Es decir, lo que nos acaba de decir en el párrafo anterior. Nosotros podemos entender cuáles son nosotros podemos entender las posibilidades del mundo lógico a partir de aquello que podemos y no podemos hacer en un videojuego, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos qué es lo que podemos y no podemos hacer en un videojuego, ¿sí?, entendemos la forma, entendemos el sistema que constituyen las reglas del juego. En general, reconocer el género del juego es sencillo, porque el propio juego aparece marcado como siendo un shooter, videoaventura, etc. ¿Cómo aprendo las reglas de cada género? Y Wittgenstein, fragmento 54 o apartado 54 de las investigaciones lógicas, dice, bueno, se aprende el juego observando cómo juegan otros. Pero ¿cómo distingue el espectador en este caso entre un error de los jugadores y un desarrollo correcto del juego? Pone ahí un ejemplo con el tema del lapsus linguae. No nos interesa. A mí me interesa la pregunta. Y yo creo que es muy bueno. Nosotros hoy en día consumimos muchos productos en términos del videojuego a partir del streaming, ¿sí?, de los trailers del juego y demás. Y hay cosas que vemos que otros juegan y nosotros queremos jugar parecido o aprendemos a jugar mirando, ¿sí? Hoy en día es raro la persona que juega en plena soledad, ni siquiera ve a sus amigos o ni siquiera mira en internet. Hoy en día es raro, ¿sí? Aprendemos a jugar viendo cómo los otros juegan, pero el ver cómo los otros juegan implica justamente una actualización de las posibilidades que se abren en un espacio lógico, pero no la totalidad de las posibilidades que se abren en el espacio lógico. Y muchas veces cuando uno está perdido y dando vueltas en un juego, encuentra pequeñas nuevas mecánicas, algún atajo, algún tweets narrativo que resultan significativos justamente en la creación del espacio lógico del mundo del juego. Dice que los videojuegos, justamente para mostrar cómo es que se construye este espacio lógico, han traído manuales, han traído, por ejemplo, ¿sí?, los primeros traían manuales, después había un tutorial jugable, ¿sí?, y por último el videojuego progresivo, que es un poco lo que hoy en día tenemos, ¿sí?, videojuegos que te mandan de cabeza la primera misión y las primeras 5 o 10 misiones son básicamente el tutorial. Ya no te dicen es tutorial, pero ahí está. Y ahí está la idea. El tutorial no es un tema accesorio, sino esencial a la jugabilidad misma del mundo virtual planteado por el videojuego. Creo que el problema... creo que el problema estético con los tutoriales es que o no se ven bien, o no los entendemos bien, o nos aburren, o digamos que cuando estamos dispuestos, es un tema incluso motivacional, cuando estamos dispuestos a jugar, truncan nuestra intención de juego. Pero
lógicamente hablando, un tutorial, y más si es un tutorial bien pensado, nos ha de mostrar las posibilidades del espacio lógico que constituye el mundo del juego. Y yo creo que en ese sentido no hay tutorial perfecto. Y no hay tutorial perfecto porque no hay ningún tutorial que sea plenamente consciente de todas las posibilidades que hay en un juego. Tan no lo es plenamente consciente que cada rato empiezan a salir, no sé, modders, speedrunners y una cantidad de gente haciendo streamings y haciendo cosas que muestran qué tanto se puede y no se puede hacer en ciertos juegos, ¿no? Gente que camina por las cornisas, gente que llega a sitios que se supone que no se puede llegar en un juego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso se hace dentro del mundo del juego. Entonces me parece que es una reflexión muy buena. Repito, yo hasta ahora había subestimado por completo los tutoriales. Me los voy a tomar más en serio. Repito, hasta ahora no he visto un tutorial perfecto y creo, nota bene, que no existe. Y repito, no existe porque al final de cuentas el tutorial tiene que programarse describiendo justamente cuáles son las posibilidades que abre el espacio lógico del mundo de juego, pero las posibilidades que se abren no dependen únicamente del programador, sino también dependen del jugador en su inmersión. Y como es difícil saber exactamente qué es lo que va a hacer un jugador, y pese a que el programador, diseñador, empresa, no sé, que haya diseñado el juego, puede tener plena conciencia de lo que ha hecho, pues la evidencia es que eso no es del todo así. Ejemplos son los bugs y demás, ¿no? Y repito, estas formas alternativas de jugar que se posibilitan en el mismo juego. Es de alguna manera la presentación progresiva del mundo virtual como tal progresividad en ciertos géneros como el rol es la propia esencia del videojuego. Bueno, me pareció interesante terminar con el tema del rol, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La próxima sesión vamos a arrancar con esto, que es un giro nuevamente sobre el aspecto que estamos tratando, que es la construcción del objeto virtual. Lo hemos visto ahorita como espacio lógico y vamos a dar un paso más adelante y es mirar el estatuto ontológico. Entonces, básicamente, para que no nos perdamos, vamos a revisar nuestro índice y pues vamos a poner la flecha en donde estamos, y básicamente pues nos damos cuenta que ya miramos el problema de la constitución del espacio y ya miramos, sí, con respecto al lenguaje y demás, y nos queda pendiente la constitución o el estatuto ontológico. De ahí vamos a mirar la inteligibilidad de este espacio. Y pues ya vamos a hablar específicamente de ciertos juegos como The Legend of Zelda y algunos otros que están por allá. Pero eso lo vamos a mirar la próxima sesión. Por mi parte no es más sino agradecerles a todas las personas que han estado pendientes de este tipo de espacios en los cuales pues bueno, le echamos cabeza un poco al tema de los videojuegos. Yo no soy muy experto en esto, pero pues me gusta. Y repito, pues nada, nos estaremos viendo la próxima semana. El video va a quedar grabado va a quedar acá disponible en la plataforma de Twitch. Acá que duran alrededor de unos 15 días, si mi memoria no me falla. Así que yo lo que hago es que los dejo también en YouTube para que los podamos ver. Y pues nada, los espero por allá para que se pasen en YouTube y pues podamos nosotros interactuar y charlar por ahí también. Les deseo lo mejor, una feliz tarde para ustedes, un feliz viernes, un feliz fin de semana. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.